Pero, perdón, pero aterricémoslo a lo nuestro, a nuestra realidad, es decir, a la realidad de los deportes universitarios, a los deportes que practican ustedes, y cuándo es más, o qué empieza a pasar en ese momento que alguien sufre una lesión, ¿ya? ¿Qué empieza a pasar cuando una persona sufre, por ejemplo, un desgarro, ¿ya? No una contractura, ya conversamos la semana pasada que una contractura no llega a haber rotura de alguna fibra ni algún tejido, ¿ya? El músculo solamente se aprieta, se concentra, en cambio, en un desgarro sí hay daño. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre un desgarro? ¿Qué pasa o qué empieza a pasar cuando me lesiono la rodilla? ¿Ya? Muy probablemente la lesión del ligamento de la rodilla. O más probablemente aún son las lesiones de tobillo. ¿Ya? ¿Qué empieza a pasar en este momento? Empieza a pasar que se distinguen tres fases, ¿ya? De reparación del tejido o reparación tisular. Entonces, es importante saber que en el momento de la lesión, o en el tiempo cero, que empieza acá, me lesiono y los primeros 3 días, la primera fase, que es la fase de color rojo, que se muestra acá en el gráfico también, es la fase inflamatoria. Es decir, tengo una alta actividad de la fase inflamatoria, que dura aproximadamente 3 días y después se empieza a bajar, a controlar, a modular un poco más, y en los días empieza a desaparecer, ¿ya? Pero bajo esto que les estoy mostrando, entonces, los primeros 3 días son mucha inflamación, ¿ya? El tejido que se rompe empieza a liberar moléculas y células proinflamatorias, entonces se llena de esas células proinflamatorias, el cerebro identifica, que el sistema se identifica con que hay una zona lesionada, entonces envía más sangre a ese tejido para que lo empiece a reparar inmediatamente, entonces se empieza a inflar, y es lo que pasa siempre cuando uno tiene una lesión un poco más grave, se inflama mucho. Esa respuesta del cuerpo a veces es un poco exagerada, entonces hay que controlarla, modularla un poco. Para eso hay que aplicar ciertas cosas que les voy a mostrar un poco más adelante para mantener una inflamación un poco más controlada, no tan exagerada, ¿ya? Pero, por supuesto, 3 días por lesión es importante modular eso. Entonces, lo primero acá, voy al día siguiente lesionarme, ¿voy a hacer algún movimiento o voy a salir a caminar, a trotar? No, ¿cierto? Hay que esperar que pasen estos 3 días de full inflamación, que baje esa respuesta, para después empezar a movilizar un poco más. Ya vamos a hablar sobre las recomendaciones en esta fase. Después empieza a ocurrir, transcurridas algunas horas de la lesión, empieza a transcurrir la fase fibroblástica, ¿ya? Que en palabras simples, pueden ocurrir dos cosas en esta fase fibroblástica. Primero, que el tejido, lo que se rompió, digamos, las fibras que están rotas, se empiecen a reparar y queden ordenaditas, digamos, en el mismo orden que estaban antes de lesionarse. Que se vayan funcionando de manera correcta y transmitiendo igual como estaban antes. O que esa cicatriz, la segunda opción, es que quede desordenada, digamos. Las fibras que debiesen orientarse de cierta forma quedan desordenadas, una hacia arriba, otra hacia abajo, el tejido no es continuo completamente, por lo tanto esa se habla de una cicatriz que no es muy saludable, que no es buena, no es una buena cicatriz, ¿ya? Porque se puede volver a romper. Entonces, ¿qué pasa en esta fase, por ejemplo? Acá vamos a poner un ejemplo de una persona, ¿ya? Un pichanguero. El pichanguero acá se lesionó y se desgarró el isquiotibial, se desgarró un músculo, y dice, ¿sabes qué? Voy a esperar 14 días, y en 14 días voy a volver a probar. Voy a volver a jugar porque ya 2 semanas es un tiempo suficiente. ¿Qué pasa? Que vuelve a jugar el día 14 y se vuelve a lesionar, ¿ya? Pasa que en realidad no le dio la suficiente carga, porque hay que dar una carga en esta fase. Cuando digo carga me refiero a mover la articulación, a mover el tejido, o darle un poco de carga de movilidad. Si es que estoy hablando del tobillo, tengo que movilizar un poco el tobillo. Después de que pase esta fase, me empiezo a mover un poco más, a aplicar cierta carga, cierto ejercicio, que me permitan que esa cicatriz se vaya orientando de la forma que yo les digo que es saludable, que me va a permitir no volver a lesionarse. Entonces, este pichanguero, el día 14, como un pichanguero profesional, va a decir, ¿sabes qué? A lo mejor me faltaron 2 días más. Espera 2 días más, porque no, a lo mejor me adelanté mucho, voy a esperar 2, 3 días más y voy a volver a jugar, y se vuelve a lesionar. ¿Ya? Y la respuesta es esa. Las lesiones por sí solas, si quiero volver a competir al nivel que lo estaba haciendo antes, tengo que recuperarlas, tengo que darle la carga suficiente, el ejercicio suficiente, para que se recupere bien y esa cicatriz se una como corresponde, y puedo seguir haciendo la actividad que yo me dedico, ¿ya? Si lo que quiero yo es, no, o sea, si no quiero volver a jugar nunca más, digamos, no quiero hacer más deporte, bueno, se va a recuperar el tejido probablemente igual, más tardíamente en el tiempo,
pero esa persona va a seguir funcionando igual, va a poder caminar, hacer sus cosas, sus compras, movilizarse. No tiene mayor sentido para él recuperarse de manera eficiente porque no va a volver a competir. Pero ustedes, los deportistas, la gente de sobre todo alto rendimiento, apenas se lesiona, son súper autoexigentes y súper cuadrados con este tema de la recuperación. Ellos, como ya saben cómo funciona este sistema, dicen, ya, acá me tengo que dedicar a mi recuperación, y ellos son los que se preocupan de molestarte y saber todo el rato qué tienen que hacer o qué tienen que empezar a movilizar para recuperarse bien. ¿Ya? En ese sentido, ellos son súper cuadrados y hay que hacerlo así para después recuperarse bien. Esa es la idea. La tercera fase es la fase remodeladora, que también empieza a transcurrir después de algunas horas de la lesión, y es básicamente la continuación de estos tejidos, que ya no solamente son fibras, también hay tejido conectivo que se llama entre medio de esta musculatura, hay otro tejido que se va uniendo y va permitiendo que esto se vaya remodelando, como dice la fase, de manera normal. Acá esta es una imagen de una rodilla. ¿Ya? Esta es la tibia, este es el peroné, ese huesito que uno se toca al costado, al lateral de la rodilla, y este es el fémur. ¿Ya? Y les quería mostrar esta foto porque se ve que en el hueso hay líneas de tracción. ¿Ya? El sistema está tan bien hecho que el hueso también recibe la tracción que uno le va dando a medida que hace los ejercicios, a medida que uno va haciendo distintas actividades. ¿Ya? Dante, ¿Sí? perdóname que te interrumpa, no sé si soy yo, pero creo yo sigo viendo la diapositiva de fase reparación tisular. No veo nada diferente, no sé qué ven los demás, si Es están que, viendo sí, sí, la es la misma foto. diapositiva Lo que que... pasa es que esta es la imagen que estoy mostrando acá, Eric, ¿la alcanza a ver? Por eso te digo, no sé si es un problema mío o todos estamos viendo lo mismo. Es que sí, yo tengo la fase de reparación tisular, esa Ah, diapositiva. A perfecto. ver si alguno Ya, ok. puede... Sí, ahí yo veo bien el dibujo de la rodilla con donde está mostrando el peroné y Sí, sí, la tibia. claro, estoy en esa Sí, misma diapositiva. Y lo que se ve acá son esas líneas de tracción, ¿ya? Que básicamente el hueso también va recibiendo esta tracción, producto de la carga externa que yo le voy dando, y se va remodelando, se va fortaleciendo, se va haciendo más fuerte, y permite una mejor transmisión de carga. Recuerden que desde el pie hacia arriba tiene que subir esa carga que yo voy dándole dependiendo de los ejercicios que estoy haciendo, desde una sentadilla, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, súper eficiente este sistema esquelético que tiene el ser humano de recibir esa carga y remodelar la parte esquelética y muscular y de todos los tejidos.